porque todos mantienen cegado al infeliz, los buenos por bondad, los malos por maldad, los groseros por afición a las farsas infames, los bien criados por cortesía y buena educación, y todos por una de esas convenciones llamada principios. Pero ¿llegó a saber Swann alguna vez que usted había obtenido sus favores? Vamos, hombre, qué horror. Contarle eso a Charles es como para poner los pelos de punta. Pero, querido, simplemente me habría matado. Era celoso como un tigre. Como tampoco yo le hubiera confesado a Odette, a quien por lo demás no le habría importado lo más mínimo que, vamos, no me haga decir tonterías. Y lo más tremendo es que fue ella la que le disparó unos tiros de revólver que yo estuve a punto de recibir. Ah, me divertí de lo lindo, me divertí lo mío con esa pareja. Y naturalmente fui yo quien se vio obligado a ser testigo suyo contra Dosmond, que nunca me lo perdonó. Dosmond le había quitado a Odette y Swann, para consolarse, había tomado por amante, o por falsa amante, a la hermana de Odette. En fin, no quiero obligarme a que le cuente la historia de Swann. Tendríamos para 10 años. Como comprenderá, nadie la conoce mejor que yo. Era yo el que salía con Odette cuando ella no quería ver a Charles, y me resultaba tanto más embarazoso cuanto que tengo un pariente muy cercano que lleva el apellido de Cresse, sin tener naturalmente el menor derecho, pero a quien, en última instancia, aquello no gustaba nada, porque ella se hacía llamar Odette de Cresse, y podía hacerlo perfectamente, porque solo estaba separada de un Cresse con el que se había casado, un Cresse absolutamente auténtico, un caballero muy bien al que le había sacado hasta el último céntimo. Pero veamos, ¿es para hacerme hablar? Le vio usted con él en el trenecito. Usted lo invitaba a cenar en Balbec. Debe necesitarlo el pobre. Vivía de una pensión muy pequeña que le pasaba a Swann, y mucho me temo que desde la muerte de mi amigo el pago de esa renta ha debido cesar por completo. Lo que no comprendo, me dijo Monsieur de Charles, es que con las veces que usted ha estado en casa de Charles, Monsieur de Charlus, es que con las veces que usted ha estado en casa de Charles no haya deseado hacer un momento que yo le presente a la reina de Nápoles. En resumen, veo que no tiene interés por las personas como curiosidades, y eso no deja de sorprenderme en alguien que conocía a Swann, en quien tan desarrollada estaba esa clase de interés, hasta el punto de que no puede decirse si fui yo su iniciador en este particular o él el mío. Me extraña tanto como si viese a alguien que ha conocido a Whistler y no supiera lo que es el buen gusto. Dios mío, era importante conocerla para todo, sobre todo para Morel. Además, lo deseaba con todas sus fuerzas, porque es de lo más inteligente que hay. Lástima que sé que ella se haya marchado, mas en fin, uno de estos días los reuniré. No le queda más remedio que conocerla. El único obstáculo posible sería que ella se muriese mañana, pero es de esperar que eso no ocurra. De repente, como seguía impresionado por la proporción de 3 de cada 10 que le había revelado Monsieur de Charlus, Brichot, que no había dejado de dar vueltas a su idea con una brusquedad que recordaba la de un juez de instrucción empeñado en hacer confesar a un acusado, pero que en realidad respondía al deseo que tenía el profesor de parecer perspicaz y a la turbación que sentía lanzando una acusación tan grave. ¿Y es que no es así?, preguntó a Monsieur de Charlus con aire sombrío. Para que admiraran sus pretendidas dotes de intuición, había elegido a Esquí diciéndose que, si los inocentes no eran más que 3 de cada 10, no arriesgaba mucho si se equivocaba, nombrando a Esquí, que le parecía un poco raro, sufría de insomnios, se perfumaba, en resumen, se salía de lo normal. No, nada de eso, exclamó el barón con una ironía amarga, dogmática y exasperada. Lo que usted dice es tan falso, tan absurdo, tan fuera de lugar. Esquí es eso precisamente para los que no entienden nada del tema. Si lo fuese, no lo parecería hasta ese punto. Dicho sea sin ninguna intención de crítica, porque tiene encanto y hasta le encuentro algo muy atractivo. Pues díganos entonces algunos nombres, insistió Brichot. El señor de Charlus se irguió con altanería. Ah, querido, yo, como usted sabe, vivo en la abstracción. Todo eso solo me interesa desde un punto de vista trascendental, replicó con la susceptibilidad recelosa peculiar de los que son como él, y con la afectación de grandilocuencia que caracterizaba su conversación. A mí, como usted comprenderá, solo me interesan las generalidades.
Le hablo de esto como le hablaría de la ley de la gravedad. Pero esos momentos de reacción irritada en los que el varón trataba de ocultar su verdadera vida duraban muy poco comparados con las horas de progresión continua en que la dejaba adivinar y la exhibía con una complacencia molesta, porque la necesidad de confidencia era en él más fuerte que el temor a la divulgación. Lo que yo quería decir, continuó, es que por una mala reputación injustificada hay centenares de buenas que no lo son menos. Evidentemente, el número de los que no las merecen varían según que nos remitamos a las palabras de los que son como ellos o de los otros. Y cierto es que si la malevolencia de estos últimos está limitada por la excesiva dificultad que tendrían en creer en un vicio no menos horrible para ellos que el robo o el asesinato, practicados por personas cuya delicadeza y generosidad conocen, la malevolencia de los primeros se ve exageradamente estimulada por el deseo de creer, como diría, accesibles, a unas personas que estiman, por informaciones que les han dado otras personas engañadas por un deseo semejante, y, en fin, por el aislamiento mismo en que generalmente se las tiene. He oído a un hombre bastante mal visto debido a ese gusto decir que suponía que cierto personaje de la alta sociedad también lo tenía, y su sola razón para creerlo era que ese hombre de mundo había sido amable con él. No menos razones de optimismo, añadió ingenuamente el varón, preside el cálculo del número, pero la verdadera razón de la enorme diferencia existente entre ese número calculado por los profanos y el calculado por los iniciados proviene del misterio con que éstos rodean sus manejos a fin de ocultarlos a los otros, que, desprovistos de cualquier medio de información, se quedarían literalmente estupefactos si supieran sólo la cuarta parte de la verdad. Entonces, en nuestra época, es como entre los griegos, dijo Brichot. ¿Pero cómo? ¿Cómo que entre los griegos? ¿Se figura que eso no ocurrió luego? ¿Que eso no continuó luego? Fíjese, en tiempo de Luis XIV, Monsieur, el pequeño Vermandois, Molière, el príncipe Luis de Baden, Brunswick, Charolais, Boufflers, el gran conde, el duque de Brissac. Alto ahí, sabía lo de Monsieur, sabía lo de Brissac, por Saint-Simon, lo de Vendôme, naturalmente, y además lo de muchos otros. Pero esa mala peste de Saint-Simon habla a menudo del gran conde y del príncipe Luis de Baden y nunca lo dice. Vaya una desgracia que me toque a mí enseñar su historia a un profesor de la Sorbona. Pero, querido maestro, es usted ignorante como una carpa. Es usted duro, varón, pero justo. Y mire, voy a complacerle. Acabo de recordar una canción de la época, que hicieron en latín macarrónico sobre cierta tormenta que sorprendió al gran conde cuando bajaba por el Ródano en compañía de su amigo, el marqués de la Musay. Conde dijo, Carus amicus musaus, Deus bonus, quod tempus, landerirete, imbre sumus perituri. Y la Musay lo tranquilizaba diciéndole, secura sum nostra vita, sumum enim sodomita, igne tantum perituri landeriri. Repito lo que he dicho, exclamó Charlus. Retiro lo que he dicho, exclamó Charlus con voz aguda y amanerada. Es usted un pozo de ciencia. Me lo escribirá, ¿verdad? Quiero guardarlo en mis archivos familiares porque mi bisabuela en tercer grado era hermana del señor príncipe. Sí, varón, pero sobre el príncipe Luis de Baden no veo nada. Por otra parte, creo que, en general, el arte militar, qué estupidez. En esa época Vendôme, Villars, el príncipe Eugenio, el príncipe de Conti, y si le hablara de todos nuestros héroes de Tonquín, de Marruecos, y me refiero a los auténticamente sublimes y piadosos, y nueva generación, lo dejaría estupefacto. Cuántas cosas tendría yo que enseñar a los que investigan sobre la nueva generación que, según Monsieur Bourget, ha rechazado las vanas complicaciones de sus mayores. Tengo en ella un amiguito del que se habla mucho, que ha hecho cosas admirables. Pero, en fin, no quiero ser malvado. Volvamos al siglo XVII. Como sabe, Saint-Simon dice del mariscal Husserls, entre tantos otros, voluptuoso en depravaciones griegas, que no se tomaba la molestia de ocultar, y pescaba jóvenes oficiales que se llevaba a casa,
además de jóvenes lacayos muy apuestos, y todo ello sin velos, ni en el ejército ni en Estrasburgo. Probablemente haya leído usted las cartas de Madame. Los hombres no la llamaban sino putana. Ella misma lo dice con bastante claridad. Y con un marido así tenía una buena fuente para estar enterada. «Qué personaje tan interesante es Madame», dijo el señor de Charlus. Podía servir para hacer la síntesis lírica de la mujer de un marica. En primer lugar, hombruna. Por regla general, la mujer de un marica es un hombre. Por eso le resulta tan fácil hacerle hijos. Después, Madame no habla de los vicios de Monsieur, pero habla continuamente de ese mismo vicio en los otros, como persona informada, y por esa tendencia que tenemos a que nos gusta encontrar en las familias de los otros las mismas taras que sufrimos en la nuestra para probarnos a nosotros mismos que eso no es nada excepcional ni deshonroso. Le decía a usted que siempre ha sido así en todas las épocas. Eso no quita para que la nuestra se distinga de manera muy especial desde este punto de vista. Y a pesar de los ejemplos que he sacado del siglo XVII, si mi tatarabuelo François de la Rochefoucauld viviese en nuestro tiempo, podría decir con más razón todavía que del suyo, vamos, Brichot, ayúdame, los vicios son de todo tiempo, pero si personas que todo el mundo conoce hubiera aparecido en los primeros siglos, se hablaría ahora de las prostituciones de Heliogábalo, que todo el mundo conoce, me gusta mucho. Veo que mi sagaz pariente conocía la monserga, de sus contemporáneos más célebres, como yo conozco la de los míos. Aunque gentes así no solo existen hoy en mayor cantidad, también tienen algo peculiar. Vi que el señor de Charlus iba a explicarnos la forma en que había evolucionado ese género de costumbres, y mientras Brichot hablaba, ni un solo instante me abandonó la imagen más o menos consciente de mi casa, donde Albertine me esperaba, asociada al motivo cariñoso e íntimo de Vintel. Volvía sin cesar Albertine, del mismo modo que dentro de poco tendría que volver efectivamente a su lado, como a una especie de cadena a la que, de una u otra forma, estaba atado, que me impedía dejar París, y que en ese momento, mientras desde el salón Verdurin evocaba mi casa, me la hacía sentir, no como un espacio vacío, exaltante para la personalidad y algo triste, sino como un espacio lleno, semejante en esto al hotel de Balbec cierta noche, de aquella presencia que no se movía, que pervivía allí por mí, y que yo estaba seguro de encontrar de nuevo cuando quisiera. La insistencia con que el señor de Charlus volvía una y otra vez al tema, sobre el que por otra parte su inteligencia, siempre ejercitada en el mismo sentido, poseía cierta penetración, tenía algo de bastante complejamente penoso. Era aburrido como un sabio que no ve nada más allá de su especialidad, irritante como alguien bien informado que se vanagloria de los secretos que conoce y que arde en deseos de divulgar, antipático como los que, cuando se trata de sus defectos, alcanza su plenitud sin darse cuenta de que desagrada, esclavizado como un maníaco e irresistiblemente imprudente como un culpable. Estas características, que en ciertos momentos se volvían tan sobrecogedoras como las que marcan a un loco o a un criminal, me apaciguaban por otra parte un tanto. De hecho, al hacerles sufrir la transposición necesaria para poder sacar de ellas deducciones sobre Albertine, y al recordar la actitud de ésta con Saint-Loup conmigo, yo me decía, por penoso que fuese para mí uno de esos recuerdos y por melancólico que fuera el otro, me decía que parecían excluir el género de formaciones tan acusada, de especialización forzosamente exclusiva, al parecer, que se desprendía con tanta fuerza de la conversación y de la persona de Monsieur de Charlus. Mas por desgracia, se apresuró a echar por tierra esas razones de esperanza de la misma manera que me las había proporcionado, es decir, sin saberlo. Sí, dijo, ya no tengo 25 años y he visto cambiar muchas cosas a mi alrededor. Ya no reconozco ni la sociedad cuyas barreras se han rotos y en las que una muchedumbre sin elegancia ni decencia baila el tango, hasta en mi familia. Ni las modas, ni la política, ni las artes, ni la religión, ni nada. Pero debo admitir que lo que aún ha cambiado más
ha sido lo que los alemanes llaman la homosexualidad. Dios mío, en mis tiempos, dejando aparte a los hombres que detestaban a las mujeres y a los que, amando solo a mujeres, no hacían otra cosa salvo por interés, los homosexuales eran buenos padres de familia, tenían queridas casi exclusivamente como tapadera. De haber tenido una hija casadera, habría buscado a mi yerno entre ellos si hubiese querido que no fuera desdichada. Por desgracia, todo ha cambiado. Ahora se reclutan también entre los hombres más enloquecidos por las mujeres. Yo creía tener cierto olfato y no haber podido engañarme cuando me habían dicho, seguro que no. Pues bien, me doy por vencido. Un amigo mío, de sobra conocido por eso, tenía un cochero que mi cuñada Orián le había procurado, un mozo de Combray que había trabajado poco más o menos en todos los oficios, pero sobre todo en el de levantar faldas, y de quien habría jurado que era lo más hostil posible hacia esas cosas. Hacía sufrir a su amante engañándola con dos mujeres que adoraba, una actriz y la camarera de una cervecería, además de otras. Mi primo, el príncipe de Guermantes, que tiene precisamente la irritante inteligencia de la gente que lo cree todo con demasiada facilidad, me dijo un día: «Pero, ¿por qué X no se acuesta con su cochero? ¿Quién sabe si eso no le agradará a Teodor?» Es el nombre del cochero. Y si no está ofendido incluso viendo que su patrón no le hace insinuaciones. No pude dejar de imponer silencio a Gilbert. Me irritaba al mismo tiempo aquella pretendida perspicacia que, cuando se ejerce indiscriminadamente, es una falta de perspicacia, y también la malicia bastante transparente de mi primo, quien hubiera querido que nuestro amigo X aventurase en la tabla para, si era viable, avanzar a su vez. ¿El príncipe de Guermantes tiene esos gustos?, preguntó Brichot con una mezcla de asombro y desagrado. Dios mío, respondió Monsieur de Charlus, arrobado. Es cosa tan sabida que no quiero cometer ninguna indiscreción diciéndole que sí. Bien, al año siguiente fui a Valme, y allí supe, por un marinero que algunas veces me llevaba de pesca, que mi Teodor, que, entre paréntesis, tiene por hermana a la doncella de una amiga de Madame de Verdurin, la baronesa Putbus, iba al puerto a levantar hoy un marinero, mañana otro, con un descaro increíble, para dar una vuelta en barca y alguna cosilla más. Entonces fui yo quien preguntó si el patrón, en quien había reconocido al señor que jugaba las cartas todo el día con su querida, era como el príncipe de Guermantes. Pero vamos, si lo sabe todo el mundo, ni siquiera se esconde. Pero tenía con él a su querida. Bueno, ¿y eso qué importa? Qué ingenuos son estos chicos. Me contestó en tono paternal sin sospechar cuánto me hacía sufrir sus palabras pensando en Albertín. Su querida es encantadora, pero entonces sus tres amigos son como él. En absoluto, exclamó tapándose los oídos como si, tocando un instrumento, yo hubiera emitido una nota falsa. Ahora estamos en el extremo opuesto. ¿Es que ya no tiene uno derecho a tener amigos? Ah, la juventud, lo confunde todo. Tendremos que rehacer su educación, hijo mío. Aunque confieso que en este caso, prosiguió, y conozco otros muchos, por abierta que trate de conservar mi mente a todas las audacias, me pone en un aprieto. Estaré chapado a la antigua, pero no comprendo, dijo en el tono de un viejo galicano hablando de ciertas formas de ultramontismo, de un monárquico liberal hablando de l'acción francés, o de un discípulo de Claude Monet de los cubistas. No critico a esos innovadores, más bien los envidio, me esfuerzo por comprenderlos, pero no lo consigo. Si tanto aman a la mujer, ¿por qué, y sobre todo en ese mundo obrero donde tan mal visto está y en el que se ocultan por amor propio, por qué tienen necesidad de lo que ellos llaman un mocoso? Pues porque eso representa otra cosa para ellos. ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa puede representar a la mujer para Albertín?, pensaba yo, y en eso precisamente consistía mi sufrimiento. Decididamente, barón, dijo Brichot, si alguna vez el Consejo de Facultades propone crear una cátedra de homosexualidad, usted sería el primero al que yo propondría. Mejor dicho, no, le iría mejor un instituto de psicofisiología especial. Y le veo sobre todo provisto de una cátedra en el Collège de France, donde tendría la posibilidad de entregarse a estudios personales cuyos resultados comunicaría usted, como hace el profesor de Talmud o de sánscrito, ante el pequeñísimo número de personas interesadas en eso. Tendría usted 2 oyentes, y el bedel,
dicho sea sin insinuar la más leve sospecha sobre nuestro cuerpo de bedeles, al que creo fuera de toda sospecha. De eso usted no sabe nada, replicó el varón en tono duro y tajante. Además, se equivoca si cree que eso interesa a tan pocas personas. Todo lo contrario. Y sin darse cuenta de la contradicción existente entre el rumbo que siempre tomaba su conversación y el reproche que iba a dirigir a los otros. Es en cambio espantoso, le dijo a Brichot con aire escandalizado y contrito. Solo se habla de eso, es una vergüenza. Pero es como yo le digo, querido. Parece que anteayer, en casa de la duquesa de Allen, no se habló de otra cosa durante 2 horas. Imagine, si ahora las mujeres se ponen a hablar de eso, es un verdadero escándalo. Y lo más innoble, añadió con un ardor y una energía extraordinarios, es que están informadas por unas pécoras, por verdaderos cerdos como el pequeño Chatellerault, de quien habría de decir más que de ninguno, que les cuentan las historias de otros. Me han dicho que echaba pestes de mí, pero no me preocupa. Pienso en el barro y la porquería arrojado por un individuo que ha estado a punto de ser expulsado del jockey por haber trucado un mazo de cartas. Solo pueden recaer sobre él. Estoy seguro de que si yo fuera Jane Dye, respetaría mi salón lo bastante para que no se tratara en él temas similares y para que no se arrastrara por el fango a mis propios parientes en mi casa. Pero ya no hay sociedad, ni normas, ni conveniencias, ni para la conversación ni para el modo de vestir. Ah, querido, es el fin del mundo. Todos se han vuelto tan malvados, cada cual trata de hablar lo peor que puede de los otros. Es horroroso. Cobarde como lo era desde mi infancia en Combray, cuando me escapaba para no ver ofrecer coñar a mi abuelo, ni los vanos esfuerzos de la abuela suplicándole que no bebiese, solo tenía una idea, irme de casa de los Verdurin antes de que tuviese lugar la ejecución de Charlos. No tengo más remedio que marcharme, le dijo a Brichot. También yo, me dijo él, pero no podemos marcharnos a la inglesa. Vamos a despedirnos de Madame Verdurin, concluyó el profesor dirigiéndose hacia el salón con el aire de alguien en un juego de prendas, dirigiéndose hacia el salón con el aire de alguien, con el aire de quien, en un juego de prendas, va a ver si se puede entrar de nuevo. Mientras hablábamos, el señor Verdurin, a una seña de su mujer, se había llevado a Morel. Por lo demás, aunque Madame Verdurin hubiese llegado a la conclusión, tras pensárselo mucho, de que era más prudente aplazar las revelaciones a Morel, no habría podido. Hay ciertos deseos, en ocasiones circunscritos a la boca, que una vez que se han dejado crecer, exigen ser satisfechos, cualesquiera que deban ser las consecuencias. No podemos resistirnos a besar un hombro desnudo que estamos mirando hace demasiado tiempo y sobre el que los labios caen como el pájaro sobre la serpiente, a devorar un pastel que vuelve fascinante un hambre canina, a rechazar el estupor, la turbación, el dolor o la alegría que con palabras imprevistas vamos a desencadenar en un alma. Así, ebria de melodrama, Madame Verdurin habría combinado a su marido a llevarse aparte a Morel y hablar, costara lo que costase al violinista. Éste había empezado deplorando que la reina de Nápoles se hubiera marchado sin que hubiese podido serle presentado. El señor de Charlus le había repetido tanto que era una hermana de la emperatriz Isabel y de la duquesa d'Alençon, que la soberana había cobrado una importancia extraordinaria a ojos de Morel. Pero el patrón le había explicado que no estaban allí para hablar de la reina de Nápoles, y había entrado de lleno en el asunto. Mire, había concluido al cabo de un rato. Mire, si usted quiere vamos a pedir consejo a mi mujer. Palabra de honor que no le he dicho nada. Vamos a ver qué le parece. Puede ocurrir que mi opinión no sea la buena, pero ya sabe la seguridad de juicio que ella tiene, y además siento por usted una amistad inmensa. Vamos a someterle el asunto. Y mientras Madame Verdurin aguardaba impaciente las emociones que iba a saborear, hablando con el virtuoso y luego, cuando él se hubiera marchado, haciéndose dar un informe detallado del diálogo mantenido entre él y su marido, y mientras aguardaba, no cesaba de repetir: «¿Pero qué pueden estar haciendo? Espero por lo menos que Auguste, ya que lo entretiene tanto rato, sepa adoctrinarlo bien.
El señor Verdurin había vuelto a bajar con Morel, que parecía muy impresionado. Nuestro amigo querría pedirte un consejo, dijo Monsieur Verdurin a su mujer, como quien no sabe si su demanda será atendida. En lugar de responder a Monsieur Verdurin, fue a Morel a quien Madame Verdurin se dirigió en el ardor de la pasión. Soy absolutamente del mismo parecer que mi marido. Pienso que no puede usted seguir tolerándolo más tiempo, exclamó con violencia y olvidando como una afición fútil haber acordado entre ella y su marido que debía fingir inocencia de lo que éste había dicho al violinista. ¿Cómo? ¿Tolerar? ¿Qué? Balbuceó Monsieur Verdurin procurando fingir asombro y tratando de defender con una torpeza justificada por la confusión su propia mentira. He adivinado lo que le has dicho, respondió Madame Verdurin sin inquietarse por la mayor o menor verosimilitud de la explicación, y preocupándose poco de lo que podría pensar el violinista cuando recordase aquella escena sobre la veracidad de su patrón. No, continuó Madame Verdurin, pienso que no debe usted seguir soportando esa promiscuidad vergonzosa con un personaje deshonrado al que no reciben en ninguna parte, añadió sin importarle el hecho de que no fuese verdad y olvidando que ella misma lo recibía casi a diario. Es usted la comidilla del conservatorio, añadió dándose cuenta de que este era el argumento que resultaría más decisivo. Un mes más de esta vida y su porvenir artístico quedaría deshecho, mientras que sin ese Charlus debería usted ganar más de 100.000 francos al año. Pero si yo nunca había oído decir nada, estoy estupefacto. Le quedo muy agradecido, murmuró Morel con lágrimas en los ojos. Pero, obligando al mismo tiempo a fingir el asombro y a disimular la vergüenza, estaba más colorado y sudaba más que si hubiese tocado todas las sonatas de Beethoven una tras otra y le subían a los ojos unos llantos que, desde luego, no le habrían arrancado el maestro de Bonn. El escultor, interesado por aquellas lágrimas, sonrió y me señaló a Charlie con el rabillo del ojo. Si no ha oído decir nada, será usted el único. Ese caballero tiene una reputación turbia y ha estado envuelto en historias infames. Sé que la policía le tiene echado el ojo, aunque por otra parte es lo mejor que puede ocurrirle, para que no termine como todos los que son como él, asesinado por algún apache, añadió Madame Verdurin, porque al pensar en Charlus le volvía el recuerdo de Madame de Duras, y en medio de la rabia con que se embriagaba, trataba de hacer más hondas todavía las heridas que infligía al desventurado Charlie y de vengar las que ella misma había recibido aquella noche. Además, ni siquiera desde un punto de vista material puede servirle a usted de nada. Está completamente arruinado desde que ha caído en manos de gente que lo extorsiona y que ni siquiera podrán sacarle los gastos de su música, y usted menos todavía los gastos de la suya, porque todo está hipotecado, palacete, castillo, etc. Morel creyó con tanta mayor facilidad esta mentira cuanto que a Monsieur de Charlus le gustaba tomarle por confidente de sus relaciones con Apache, raza a la que el hijo de un ayuda de cámara, por crapuloso que sea, profesa un sentimiento de horror igual que a su vinculación a las ideas bonapartistas. En su espíritu astuto ya había germinado una maquinación análoga a lo que en el siglo XVIII se llamó el vuelco de las alianzas. Decidido a no hablar nunca más con el señor de Charlus, volvería la noche siguiente junto a la sobrina de Dupin, encargándose de arreglarlo todo. Por desgracia para él, este plan debía fracasar porque esa misma noche Monsieur de Charlus tenía con Dupin una cita a la que el antiguo chalequero no se atrevió a faltar pese a los acontecimientos. Como se verá más tarde, otros que afectaban a Morel se precipitaron. Cuando Dupin contó llorando sus desdichas al barón, este, no menos desdichado, le declaró que adoptaba a la pequeña abandonada, que le daría uno de los títulos de que disponía, probablemente el de Mademoiselle Doloron, que le proporcionaría un complemento perfecto de instrucción y le procuraría una buena boda. Promesas que alegraron profundamente a Dupin y dejaron indiferente a su sobrina porque seguía enamorada de Morel, quien por estupidez o cinismo entraba bromeando en la tienda cuando Dupin estaba ausente. «¿Qué le pasa?», decía riendo. «¿Qué tiene esas orejas?».
¿Penas de amor? Claro, los años pasan y no se parecen. Después de todo, uno es libre de probarse unos zapatos, con mayor razón una mujer, y si no son de su número, no se enfadó más que una vez porque ella lloró, lo cual le pareció cobarde, un comportamiento indigno. No siempre soportamos bien las lágrimas que hacemos derramar, pero nos hemos anticipado demasiado, porque todo esto no ocurrió sino después de la velada Verduri, que hemos interrumpido y que debemos reanudar en el punto en que estábamos. Nunca me lo habría imaginado, suspiró Morel, en respuesta a Madame Verduri. Como es lógico, nadie se lo dice a la cara, lo cual no impide que usted sea la comidilla del conservatorio, replicó malévola Madame Verduri, queriendo demostrar a Morel que no se trataba solo de Monsieur de Charlus, sino también de él. Quiero creer que usted lo ignora, y sin embargo a nadie le preocupa. Pregúntele a Esquí si no decía el otro día en el palco de lo que se decía el otro día en el palco de Chevillard, a 2 pasos de nosotros, cuando entró usted en el mío. Vamos, que lo señalan con el dedo. Debo decirle que, personalmente, no le presto el menor caso. Me limito a pensar que cosas así vuelven a un hombre extraordinariamente ridículo y lo convierten en hazmerreír de todo el mundo para toda su vida. No sé cómo agradecérselo, dijo Charlie en el mismo tono que empleamos con un dentista que acaba de hacernos un daño horroroso y queremos ocultárselo, o a un testigo demasiado sanguinario que nos ha forzado a un duelo por una frase insignificante de la que nos ha dicho «No puede aguantar eso». Creo que tiene usted carácter, que es un hombre, respondió Madame Verduri, y que sabrá hablar alto y claro por más que él diga a todo el mundo que no se atreverá usted, que lo tiene en un puño. Buscando una dignidad prestada para cubrir la suya hecha pedazos, Charlie encontró en su memoria por haberlo leído o bien oído decir y se apresuró a proclamar: «No he sido educado para comer ese pan. Esta misma noche romperé con Monsieur de Charlus. La reina de Nápoles ya se ha marchado, ¿verdad? Si no, antes de romper con él, le habría pedido. No es preciso romper todo con él. No es preciso romper del todo con él», dijo Madame Verduri, deseosa de no desorganizar el cogollito. «No hay inconvenientes para que lo vea usted aquí, en nuestro grupito, donde la apreciamos y donde nadie hablará mal de usted, pero exija su libertad. Luego no se deja arrastrar por él a casa de todas esas pécoras que son amables cuando está usted delante». Me habría gustado que oyese lo que decían a sus espaldas. En cualquier caso, nada de lamentos. No solo se quita usted una mancha que le quedaría para toda la vida, sino que desde el punto de vista artístico, incluso si no mediase esa vergonzosa presentación de Charlus, le diría que deshonrarse así en ese ambiente de falsa mundanidad le daría un aire poco serio, una reputación de aficionado, de musiquillo de salón, que es terrible a su edad. Comprendo que para todas esas bellas damas es muy cómodo quedar bien con sus amigas exhibiéndolo a usted de balde, pero sería su futuro de artista el que pagaría los gastos. No digo a casa de una o dos. Hablaba usted de la reina de Nápoles. En efecto, se ha marchado. Tenía una velada. Es una buena mujer, y puedo asegurarle que, en mi opinión, hace poco caso a Charlus. Le aseguro que, en mi opinión, ha venido sobre todo por mí. Sí, sé que deseaba conocer a Monsieur Verduri y a mí. Ese sí es un sitio donde podrá tocar. Y además debo decirle que, presentado por mí, a quien, como usted sabe, los artistas conocen, con quien siempre han sido muy amables y a quien consideran un poco como de los suyos, como su patrona, es totalmente distinto. Pero sobre todo, guárdese como del fuego de ir a casa de Madame de Duras. No se le ocurra hacer semejante tontería. Conozco artistas que han venido para hacerme confidencias sobre ella. De mí, como puede suponer, saben que pueden fiarse, dijo en un tono dulce y sencillo que sabía dotar de repente, dando a sus rasgos un aire de modestia y a sus ojos un encanto apropiado. Vienen a mí a contarme sus pequeñas historias. Los que pasan por más callados a veces hablan horas conmigo y no podría decirle lo interesantes que son. El pobre Chabrier siempre decía:
No hay nadie como Madame Verdurin para hacerles hablar. Pues bien, ha de saber que a todos, y le digo que todos sin excepción, los he visto llorar por haber ido a tocar a casa de Madame de Duras, y no sólo por las humillaciones que para divertirse le hace soportar de sus criados, sino porque después no conseguían que los contratase nadie. Los directores decían: «Ah, sí, es el que toca en casa de Madame de Duras». Se acabó. Nada como eso para cortar en seco una carrera. Verá, la gente de mundo no da seriedad. Se puede tener todo el talento que se quiera, triste es decirlo, pero basta una Madame de Duras para darle a usted la reputación de un aficionado. Y para los artistas, sabe, comprenderá usted que los conozco desde hace 40 años que los trato, que los lanzo, que me intereso por ellos. Pues bien, sabe, para ellos, cuando han dicho un aficionado, lo han dicho todo. Y en el fondo se empezaba a decirlo de usted. ¿Cuántas veces he tenido que ponerme hecha una furia y asegurar que no tocaría usted en este o en aquel salón ridículo? ¿Sabe lo que me respondían? Pues no tendrá más remedio. Charlus ni siquiera le consultará, no le pide su opinión. Alguien, creyendo complacerle, le dijo: «Admiramos mucho a su amigo Morel. ¿Sabe lo que replicó con ese aire insolente que usted conoce? Pues, pero ¿cómo quiere que sea mi amigo? No somos de la misma clase. Diga mejor que es una criatura mía, mi protegido». En ese momento, bajo la frente abombada de la diosa música, se agitaba lo único que ciertas personas no pueden guardar para sí, una palabra que no es solamente abyecta, sino imprudente de repetir, mas la necesidad de repetirla es más fuerte que el honor, que la prudencia. Fue a esa necesidad a lo que, tras algunos leves movimientos convulsos de la frente esférica y apenada, cedió la patrona. Alguien incluso le ha contado a mi marido que había dicho «mi criado», pero eso no puedo afirmarlo, añadió. Una necesidad semejante había obligado a Monsieur de Charlus, poco después de haberle jurado a Morel que nadie sabría nunca de dónde había salido, a decirle a Madame Verdurin «es hijo de una ayuda de cámara». Y ahora que se había soltado la palabra, esa misma necesidad le haría circular de unas personas a otras, que la confiarían bajo el sello de un secreto que sería prometido y no guardado, como ellas mismas habían hecho. Como en el juego del hurón, esas palabras terminaban por volver a Madame Verdurin, malquistándola con el interesado que había acabado enterándose. Ella lo sabía, pero no podía retener la palabra que le quemaba la lengua. Por otra parte, criado no podía dejar de ofender a Morel. Sin embargo, dijo criado, y si añadió que no podía afirmarlo, fue al mismo tiempo para dar la impresión, gracias a ese matiz, de que estaba segura, y para mostrar imparcialidad. Esa imparcialidad que mostraba llegó a emocionarla tanto que se puso a hablar a Charlie con ternura. «Ya ve», dijo, «no es que yo se lo reproche. Si le arrastra usted a su abismo, no es culpa suya, puesto que él mismo se hunde en él». «Sí, se hunde en él», repitió bastante alto, maravillada por la precisión de la imagen que había salido a tal velocidad que sólo ahora la captaba su atención y trataba de sacarle partido. «No, lo que le reprocho», dijo en tono tierno, como una mujer ebria de su éxito, «es su falta de delicadeza hacia usted. Hay cosas que no se dicen delante de todo el mundo. Hace un rato, por ejemplo, ha apostado que le haría ponerse colorado de placer cuando le anunciase, en broma naturalmente, porque bastaría su recomendación para impedir que la obtuviese, que usted tendría la cruz de la Legión de Honor. Esto todavía pase, aunque nunca me ha gustado demasiado», continuó con un aire delicado y digno, «que se engaña a los amigos, pero sabe, hay naderías que nos hacen sufrir. Por ejemplo, cuando nos cuentan, desтерriñándose de risa, que si usted desea la cruz es por su tío, y que su tío era criado». «¿Le ha dicho eso?», exclamó Charlie, creyendo que esas palabras hábilmente traídas en la verdad de cuanto Madame hábilmente traídas, creyendo por estas palabras hábilmente traídas en la verdad de cuanto Madame Verdurin había dicho. Madame Verdurin se sintió inundada por la alegría de una vieja querida que, a punto de ser abandonada
por su joven amante logra provocar la ruptura de su matrimonio. Y quizá no había cavilado su mentira ni mentido siquiera sabiendo. Una especie de lógica sentimental, quizá más elemental todavía, una especie de reflejo nervioso que la impulsaba para alegrar su vida y preservar su felicidad, a revolver las cartas en el pequeño clan, hacía subir de manera impulsiva sus labios, sin darle tiempo a controlar su verdad, aquellas aserciones diabólicamente útiles, ya que no rigurosamente exactas. Si nos la hubiera dicho solo a nosotros, no tendría importancia, continuó la patrona. Sabemos perfectamente lo que hay que coger y dejar de lo que dice. Y además, no hay ningún oficio del que deba uno avergonzarse. Usted tiene su valor, usted es lo que usted vale. Pero que lo utilice para hacer desterrillar de risa a Madame de Portefin. Madame Verdury la citaba adrede sabiendo que Charlie amaba a Madame de Portefin. Es lo que nos aflige. Al oírle, mi marido me decía, hubiera preferido recibir una bofetada, porque Gustave le quiere a usted como yo. Le quiere usted tanto como yo, ¿sabe? Así se supo que Madame Verdury, que Monsieur Verdury se llamaba Gustave. En el fondo es un sensible. Pero si yo nunca te he dicho que le quiera, murmuró Monsieur Verdury, haciéndose el arisco bonachón. El que le quiere es el tal Charles. Oh no, ahora comprendo la diferencia. A mí me traicionaba un miserable, y usted es bueno, exclamó en tono sincero Charlie. No, no, murmuró Madame Verdury, para conservar su victoria, porque sentía salvado sus miércoles, sin abusar de ella. Miserable es decir demasiado. Hace daño, mucho daño, inconscientemente. ¿Sabe? Esa historia de la Legión de Honor no ha durado mucho, y me resultaría desagradable repetirle todo lo que ha dicho sobre su familia. Dijo Madame Verdury que se hubiera visto en un aprieto para hacerlo. Oh, aunque solo hubiera durado un instante, bastaba para probar que es un traidor, exclamó Morel. Fue en este momento cuando volvimos a entrar en el salón. Ah, exclamó Monsieur de Charlus al ver que Morel estaba allí y andando hacia el músico con esa clase de alborozo de los hombres que han organizado sabiamente toda la velada con vistas a una cita con una mujer y que, totalmente embriagados, no sospechan que ellos mismos se han preparado la trampa en la que han de cogerlos y apalearlos delante de todo el mundo unos individuos apostados por el marido. Bueno, en fin, no es demasiado pronto. ¿Está usted contento, joven Gloria, y pronto joven caballero de la Legión de Honor? Sí, dentro de poco podrá enseñar su cruz, dijo Monsieur de Charlus a Morel con aire tierno y triunfante, pero esas mismas palabras sobre la condecoración refrendaban las mentiras de Madame Verdury, que a Morel le parecieron una verdad indiscutible. Déjeme, le prohíbo que se me acerque, gritó Morel al varón. No debe de ser esta su primera tentativa. No soy el primero al que trata usted de pervertir. Mi único consuelo era la idea de que iba a ver a Morel y a los Verdury pulverizados por Monsieur de Charlus. Por cosas 1000 veces menores había tenido que soportar yo sus cóleras de loco. Nadie estaba protegido contra ellas. Un rey no lo hubiera intimidado. Pero se produjo algo extraordinario. Se vio al señor de Charlus mudo, estupefacto, medir su desgracia sin comprender la causa, no encontrar palabras, levantar los ojos sucesivamente sobre todos los presentes con aire inquisitivo, indignado, suplicante, como si les preguntase no tanto lo que había pasado como lo que debía responder. Quizá lo que le volvía mudo, viendo que el señor y la señora Verdury apartaban los ojos y que nadie le prestaría ayuda, era el sufrimiento presente y sobre todo el terror a los sufrimientos venideros, o bien que, por no haberse saltado por anticipado mediante la imaginación y preparado un enfado, por no tener la rabia preparada al alcance de la mano, porque sensitivo, nervioso, histérico, era un auténtico impulsivo, pero un falso valiente, e incluso, cosa que yo siempre había intuido y me lo hacía bastante simpático, un falso malvado, y no tenía las reacciones normales del hombre de honor ultrajado. Le habían sorprendido y golpeado bruscamente en el momento en que estaba inerme, o bien que, en un ambiente que no era el suyo, se sentía menos cómodo y menos animoso de lo que hubiera estado en el Faubourg. Lo cierto es que, en un salón que despreciaba,
aquel gran señor, a quien la superioridad sobre los plebeyos no era más íntimamente inherente de lo que lo fue a cualquier antepasado suyo angustiado ante el tribunal revolucionario, no supo hacer otra cosa, afectado por una parálisis de todos los miembros y de la lengua, que lanzar a todas partes miradas de espanto, indignadas por la violencia a la que le sometía, tan suplicantes como inquisitivas. Y sin embargo, el señor de Charlus poseía todos los recursos, no sólo de la elocuencia, sino de la audacia, cuando, poseído por una rabia que hervía desde hacía tiempo contra alguien, lo clavaba de desesperación con las palabras más cruentas delante de las gentes del gran mundo, escandalizadas e incrédulas de que se pudiera llegar tan lejos. En esos casos el señor de Charlus ardía, se agitaba con auténticos ataques nerviosos que hacían temblar a todo el mundo. Pero es que en esos casos tenía la iniciativa, atacaba, decía lo que quería, del mismo modo que Bloch sabía burlarse de los judíos, pero se ponía colorado si se pronunciaba alguno de sus apellidos en presencia suya. A las personas que odiaba, las odiaba porque se creía despreciado por ellas. Si hubieran sido amables con él, en lugar de embriagarse de cólera contra ellos, los habría besado. En circunstancia tan cruelmente imprevista, aquel gran conversador solo supo balbucir. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Ni siquiera se le entendía, y la eterna pantomima del terror pánico ha cambiado tan poco que aquel viejo caballero, a quien le ocurría una aventura desagradable en un salón parisiense, repetía, sin saberlo, las pocas aptitudes esquemáticas en que la escultura griega de los primeros siglos estilizaba el espanto de las ninfas perseguida por el dios Pan. El embajador, caído en desgracia, el jefe de oficina jubilado antes de tiempo, el mundano al que se trata con frialdad, el enamorado rechazado, analizan en ocasiones durante meses el acontecimiento que han destrozado sus esperanzas. Le dan vueltas y más vueltas como a un proyectil disparado. No se sabe desde dónde ni por quién, casi como a un aerolito. Le gustaría tanto conocer los elementos que componen el extraño artefacto que ha caído sobre ellos, saber qué voluntades perversas pueden reconocerse en él. Los químicos al menos disponen del análisis. Los enfermos que sufren de un mal cuyo origen desconocen pueden llamar al médico. Y los casos criminales no son más o menos dilucidados por el juez de instrucción. Pero las desconcertantes acciones de nuestros semejantes es raro que descubramos los móviles. Por eso, anticipándose a los días siguientes a esa velada sobre la que volveremos, Monsieur de Charlus no vio en la actitud de Charlie más que una sola cosa clara. Charlie, que con frecuencia había amenazado al varón con cortar la pasión que le inspiraba, había debido de aprovechar para hacerlo el hecho de que ahora se creía suficientemente llegado para volar con sus propias alas, y había debido de contarle todo por pura ingratitud a Madame Verdurin. Pero ¿cómo se había dejado engañar ésta? Porque el varón, decidido a negar, ya estaba persuadido de que los sentimientos que iban a reprochárseles eran imaginarios. Amigos de Madame Verdurin, que acaso también sentían una pasión por Charlie, habían preparado el terreno. En consecuencia, el señor de Charlus escribió los días siguientes unas cartas terribles a varios fieles, totalmente inocentes y que lo creyeron loco. Luego fue a hacerle a Madame Verdurin un largo relato conmovedor que, por lo demás, no surtió en absoluto el efecto deseado, pues, por un lado, Madame Verdurin repetía al varón: «Basta con que no se ocupe más de él, desprécielo, es un niño». Pero el varón solo suspiraba por una reconciliación. Por otro lado, para conseguirla privando a Charlie de todo lo que éste creía seguro, pedía a Madame Verdurin que no lo recibiese más, a lo que ella opuso una negativa que le valió varias cartas irritadas y sarcásticas de Monsieur de Charlus. Yendo de una suposición a otra, Monsieur de Charlus nunca dio con la verdadera, a saber,
que el golpe no había partido en absoluto de Morel. Cierto que hubiera podido enterarse pidiendo a Morel unos minutos de charla, pero consideraba este paso contrario a su dignidad y a los intereses de su amor. Había sido ofendido, esperaba explicaciones. Por lo demás, unida a la idea de una charla que podía aclarar un malentendido, casi siempre hay otra idea que, por la razón que sea, nos impide prestarnos a esa charla. El que se ha rebajado y ha mostrado su debilidad en 20 circunstancias dará prueba de orgullo la 21ª vez, la única en la que sería útil no obstinarse en una actitud arrogante y disipar un error que, por no ser desmentido, va arraigando en el adversario. En cuanto al lado mundano del incidente, se difundió el rumor de que a Monsieur de Charlus lo habían echado de casa de los Verdurin en el momento en que trataba de violar a un joven músico. Gracias a ese rumor, a nadie le extrañó no ver a Monsieur de Charlus reaparecer por casa de los Verdurin, y cuando por casualidad él encontraba en alguna parte a uno de los fieles del que había sospechado y al que había insultado, como éste guardaba rencor al varón, que ni siquiera lo saludaba, la gente no se sorprendía, comprendiendo que nadie en el pequeño clan quisiese ya saludar al varón.